Nunca olvidaré el día en que todo se derrumbó frente a mis ojos. Estaba en la oficina de mi jefe, con las manos temblando y el corazón latiendo como loco, cuando me dijo que habían decidido despedirme, y todo por culpa de mi propio hermano. Sí, mi hermano. Esa persona en la que confiaba más que en nadie, la que decía que siempre estaría a mi lado, resultó ser la razón de mi humillación más grande. Mi nombre es Javier, tengo 28 años, y siempre fui el hermano bueno en mi familia. Mi hermano mayor, Daniel, siempre tuvo esa facilidad de hacer que todos lo escucharan, de manipular cualquier situación a su favor. Mis padres lo adoraban, y yo siempre pasaba desapercibido. Era el hermano silencioso, el trabajador callado, el que nunca se quejaba. Todo comenzó unas semanas antes, cuando Daniel empezó a involucrarse en mis proyectos en la oficina. Al principio parecía ayudarme, me decía que podía enseñarme trucos para impresionar al jefe, que tenía contactos que podrían facilitarme las cosas. Yo, ingenuo, confié. Pero pronto noté algo raro, documentos desaparecían, ideas que yo había propuesto empezaban a aparecer como suyas, y mi jefe, bueno, él empezó a mirarme con esa mezcla de decepción y desconfianza que paraliza. Un día, me llamó a su oficina y me preguntó sobre un informe que supuestamente nunca entregué. Yo intenté explicarle que sí lo había hecho, pero no había evidencia. Daniel lo había borrado de mi carpeta y enviado otra versión con su nombre. Sentí que me caía un peso enorme sobre los hombros, y mi corazón me decía que algo terrible estaba pasando. Pero eso era solo el principio, porque lo que Daniel planeaba iba mucho más allá de arruinarme en el trabajo. Después de aquella conversación en la oficina, empecé a notar que todo a mi alrededor parecía girar en mi contra. Mis compañeros de trabajo comenzaron a mirarme raro, algunos evitaban hablar conmigo, y otros parecían disfrutar de mis errores, aunque nunca entendí por qué hasta que fue demasiado tarde. Daniel aparecía siempre en el momento justo para ayudar, pero cada vez que lo hacía, algo salía mal para mí. Era como si estuviera jugando un juego que yo no podía comprender, y yo me sentía atrapado en una trampa invisible, con cada movimiento calculado para hacerme tropezar. Mis proyectos más importantes eran criticados, mis ideas desacreditadas, y yo no podía entender cómo todo se derrumbaba tan rápido. Una vez descubrí que había enviado correos desde mi cuenta para culparme de errores que ni siquiera existían. Sentí una mezcla de ira y miedo que no sabía cómo manejar. Intenté hablar con mis padres, con amigos cercanos, pero Daniel ya había sembrado dudas sobre mi carácter, sobre mi capacidad para manejar responsabilidades. Todos parecían ver lo que él decía como verdad absoluta, y yo me sentía cada vez más aislado. Recuerdo una noche en la que me quedé despierto hasta las 3 de la mañana revisando cada documento, cada correo, intentando encontrar alguna prueba de que yo no era el culpable. Mi frustración era tal que pensé en rendirme, en dejar que todo se hundiera, porque parecía que nadie escucharía mi versión. Pero algo en mi interior me decía que no podía dejar que Daniel se saliera con la suya, que había algo más grande detrás de su traición. Un día, mientras revisaba archivos antiguos en mi computadora, encontré un documento que Daniel había olvidado borrar. Era un plan detallado, fechas y acciones que demostraban cómo había estado manipulando a todos durante meses. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo el esfuerzo, toda la humillación que había soportado, empezaba a tener sentido. Comprendí que ahora tenía algo que él jamás podría anticipar. Empecé a recopilar pruebas, a capturar correos, mensajes y grabaciones de reuniones. Cada pieza me daba más confianza, pero también aumentaba la tensión. Cada vez que lo veía en el trabajo, mi corazón se aceleraba, porque sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él se diera cuenta de que yo había descubierto su juego. Mientras tanto, él seguía actuando como si nada hubiera pasado, sonriendo ante el jefe, recibiendo elogios por proyectos que eran míos, sin sospechar que yo estaba construyendo un contraataque silencioso pero implacable. Incluso mis amigos más cercanos comenzaron a notar algo extraño, pequeñas pistas que yo había dejado caer sin querer. Algunos empezaron a preguntarse si realmente todo lo que Daniel decía era cierto. Yo seguía jugando mi papel de víctima, pero por dentro ya estaba planeando cómo mostrar la verdad sin que él pudiera escapar. Cada encuentro con él se volvió una mezcla de tensión y paciencia. Sabía que debía esperar el momento exacto. Y ese momento finalmente llegó un viernes por la tarde, cuando el jefe convocó a una reunión sorpresa. Yo entré con calma, con todas mis pruebas organizadas,
Y Daniel me miró con esa mezcla de sorpresa y miedo que nunca había visto en él. Su sonrisa desapareció antes incluso de que comenzara a hablar. Mientras presentaba los correos, los documentos y los registros de sus manipulaciones, sentí una satisfacción que no había experimentado en meses. El silencio en la sala era casi doloroso, todos miraban a Daniel, y él no tenía manera de defenderse. Mi jefe estaba furioso, y yo finalmente entendí lo poderoso que era haber esperado y recogido cada pieza de evidencia. Daniel intentó negar, tartamudeó, trató de culpar a otros, pero cada mentira era desmentida de inmediato. Cuando terminé, mi jefe simplemente lo miró, y dijo que toda su confianza había sido traicionada. Daniel fue suspendido inmediatamente, y comenzó un proceso interno que terminó con su despido. La sensación de justicia fue abrumadora, una mezcla de alivio y triunfo. Yo finalmente respiré. Después de semanas de humillación y estrés, había logrado que la verdad saliera a la luz. Mis compañeros comenzaron a acercarse, no todos, pero sí algunos que habían dudado de mí. Sentí que recuperaba mi lugar, mi respeto y, sobre todo, mi dignidad. Incluso mis padres, que habían sido ciegos al principio, se dieron cuenta de quién era realmente su hijo confiable y quién no. La lección fue clara, aunque dura, a veces las personas más cercanas pueden traicionarte, pero la verdad tiene una manera de salir, y cuando lo hace, la justicia llega de la forma más inesperada y satisfactoria. Mientras caminaba a casa esa noche, con la sensación de haber recuperado el control de mi vida, supe que nada podría volver a doblegarme tan fácilmente, que cada humillación había sido un paso hacia mi propia fortaleza, y que al final, la karma siempre encuentra su camino. Los días siguientes fueron tensos. Daniel se volvió más nervioso. Cada vez que me veía, su mirada buscaba algo que no podía encontrar. Yo caminaba con seguridad, aunque por dentro seguía alerta. Observaba sus movimientos, sus gestos, sus pequeñas mentiras que ya no podían ocultar nada. Mis compañeros empezaron a mirarme de manera diferente. Algunos susurraban entre ellos. Otros me lanzaban miradas de reconocimiento. Sabía que estaban empezando a darse cuenta de la verdad. Daniel notaba el cambio. Intentaba mantener la calma. Sonreía, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Una tarde, mientras revisaba unos archivos, encontré más evidencia de sus manipulaciones. Era un correo donde él admitía haber cambiado fechas y responsabilidades. Sentí una mezcla de ira y satisfacción. Sabía que este sería mi as bajo la manga. Decidí esperar. La paciencia era clave. No podía precipitarme. Cada movimiento debía ser calculado. Llegó otro viernes. El jefe convocó a una reunión general. Yo llevaba todas las pruebas conmigo. Daniel estaba presente, confiado, creyendo que yo no sabía nada. Comencé a exponer los hechos. Mostré los correos, los documentos, las grabaciones. Cada prueba era clara e irrefutable. Daniel empezó a sudar. Intentó interrumpirme, pero cada palabra suya era desmentida. Su expresión pasó de sorpresa a miedo. Mis compañeros estaban en silencio, atentos a cada detalle. El jefe parecía indignado. Finalmente, anunció que Daniel sería suspendido de inmediato. Comenzaría un proceso formal por su conducta. Daniel intentó defenderse. Tartamudeaba y señalaba culpas ajenas. Pero yo ya había preparado todo. Nada podía contradecir la evidencia. Sentí un alivio profundo. La justicia estaba en marcha. Daniel fue humillado frente a todos. Su reputación comenzó a caer. Mis compañeros me felicitaron discretamente. Algunos se acercaron a mí con respeto y reconocimiento. Mis padres finalmente entendieron lo que había pasado. Vieron quién había sido traicionado y quién había traicionado. La lección fue dura, pero clara. La verdad siempre encuentra su camino. Y la justicia, aunque tarde, llega. Esa noche caminé a casa tranquilo. La sensación de control y de dignidad recuperada era abrumadora. Cada humillación que sufrí me había hecho más fuerte. La karma había cumplido su función. Ahora podía mirar al futuro sin miedo. Sabía que nada ni nadie podría volver a derribarme tan fácilmente. Los días después de la reunión fueron intensos.
Daniel ya no podía caminar por la oficina con la misma seguridad. Cada vez que entraba en una sala, las miradas lo buscaban. Yo notaba cómo su respiración se aceleraba cuando me veía. Mis compañeros ya no lo saludaban con naturalidad. Algunos incluso lo evitaban. Su orgullo empezaba a desmoronarse. Cada error que cometía se notaba más. Cada mentira suya parecía más evidente. Yo seguía concentrado en mi trabajo. No necesitaba hablar demasiado. Mis acciones y la verdad que había salido a la luz hablaban por mí. Una tarde, escuché a un compañero susurrar que Daniel había estado intentando culpar a otros. Otro dijo que había perdido totalmente la confianza del jefe. Eso me dio una sensación extraña de alivio. No era solo justicia profesional. Era justicia personal. Sabía que cada movimiento de Daniel había sido calculado para destruirme. Ahora la situación estaba al revés. Él estaba atrapado. Y yo estaba listo para el paso final. Esa semana, el jefe decidió revisar todos los proyectos que Daniel había manejado. Yo me ofrecí a ayudar. No podía dejar que algo se escapara. Revisé cada archivo, cada correo, cada nota. Encontré errores graves que él había cometido intencionalmente. Documentos falsificados, fechas cambiadas, informes incompletos. Todo estaba ahí, listo para ser presentado. Daniel estaba nervioso, lo notaba en su forma de mirar y en su silencio constante. Intentaba parecer tranquilo, pero su tensión era evidente. Durante la reunión final, comencé a exponer todo lo que había encontrado. Cada error, cada manipulación, cada mentira. Daniel intentó defenderse. Sus palabras sonaban vacías. Cada argumento era desmentido por la evidencia que yo había recopilado. Sus compañeros empezaron a murmurar entre ellos. Algunos incluso sacaban sus teléfonos para revisar correos antiguos. La presión aumentaba. Daniel comenzó a sudar. Su rostro mostraba miedo. El jefe estaba implacable. Sus ojos reflejaban decepción y furia. Finalmente, anunció que Daniel sería despedido de inmediato. Todo el mundo en la oficina lo vio. Sus intentos de justificarse no sirvieron de nada. La reputación que había construido durante años se derrumbó en minutos. Yo sentí un alivio enorme, pero también una paz inesperada. Todo el sufrimiento que había pasado, cada noche sin dormir, cada lágrima, cada humillación, finalmente tenía sentido. Mis compañeros comenzaron a acercarse a mí, algunos para felicitarme, otros para preguntar cómo había descubierto todo. Incluso aquellos que habían dudado de mí comenzaron a mostrar respeto. Mis padres finalmente comprendieron quién era realmente su hijo. Vieron quién había sido traicionado y quién había traicionado. Esa noche, cuando regresé a casa, caminé más despacio de lo habitual. Sentía que la justicia había sido servida. Cada paso era un recordatorio de que había sobrevivido a todo y que había vencido. La karma había cumplido su función. Daniel estaba fuera. Su orgullo destruido. Su reputación arruinada. Yo, aunque exhausto, me sentía más fuerte que nunca. Comprendí que la paciencia, la observación y la estrategia eran mis mejores armas. La traición de los que consideraba cercanos me había hecho más sabio. No habría forma de que alguien volviera a manipularme tan fácilmente. Esa sensación de triunfo era tranquila, pero profunda. Sabía que, aunque la vida continuara, yo había recuperado mi dignidad y mi lugar. Y sobre todo, había aprendido que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Llegó el día decisivo. Daniel sabía que su tiempo se acababa. Cada paso que daba, cada palabra que decía, se volvía en su contra. El jefe convocó a todos a una reunión final. Yo entré con la carpeta llena de pruebas adicionales. Daniel me miró. Sus ojos reflejaban miedo. Intentó sonreír, pero no pudo. Comencé a presentar todo de nuevo. Cada correo, cada documento, cada testimonio. La evidencia era irrefutable. Mis compañeros observaban en silencio. Algunos apenas podían creer lo que veían. Daniel intentó interrumpirme. Tartamudeaba, buscaba excusas, pero era inútil.
Cada mentira era desmentida al instante. Su rostro se tornó pálido. El jefe estaba furioso. Dijo que la confianza en Daniel había sido completamente traicionada. Su suspensión se convirtió en despido inmediato. Además, el Departamento de Recursos Humanos inició un procedimiento formal por conducta fraudulenta. Daniel no podía hacer nada. Su orgullo, su arrogancia, su falso poder, todo se había desmoronado. Sus intentos de manipular a los demás habían fallado. Cada compañero que antes lo admiraba ahora lo miraba con decepción. Algunos incluso murmuraban sobre cómo todo había salido mal para él. Yo sentí una mezcla de alivio y justicia. Cada humillación que sufrí, cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, ahora tenía sentido. Mis compañeros comenzaron a acercarse a mí. Felicitaciones, miradas de respeto, reconocimiento silencioso. Mis padres finalmente entendieron la verdad. Vieron quién era realmente su hijo confiable y quién no. La karma había cumplido su función. Daniel enfrentaba las consecuencias de su arrogancia. Su reputación estaba destruida. Yo, en cambio, recuperé mi dignidad. Caminé hacia casa lentamente. Sentí que cada paso era un recordatorio de mi fuerza. Nada ni nadie podría volver a doblegarme. La traición me había hecho más sabio y más fuerte. La justicia se había servido, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Finalmente, podía mirar al futuro sin miedo. La verdad siempre encuentra su camino. Y cuando lo hace, la karma no falla. Esa noche, mientras miraba la ciudad iluminada, supe que cada golpe, cada derrota aparente, había sido un escalón hacia mi propia fortaleza. Sentí paz. Sentí triunfo. Y, sobre todo, sentí justicia.